que nos corresponde ver de este trimestre, que es el prisma. El prisma es una figura muy parecida a la pirámide, pero es muchísimo más fácil. ¿Okay? Ustedes van a dar cuenta que el prisma es 1000 veces más fácil que la pirámide. La pirámide tiene Pitágoras y un montón de cosas dentro de sus elementos, ¿verdad? Entonces eso lo hace un poco complicado. Pero el prisma es mucho más fácil. Igual hay varios tipos de prismas, ¿verdad? Ok, vamos a ver 3 tipos de prisma. El primer tipo de prisma se llama prisma cuadrado. Ok, en el prisma cuadrado, y la base obviamente es un cuadrado, ¿verdad? Por eso se llama prisma cuadrado. Y más o menos sería algo así. Es como una caja de leche o como un edificio, para que me entiendan. Ok, más o menos eso es un prisma. ¿Qué elementos tiene el prisma? Lado, ¿verdad? Que es el lado de la base, y altura. Son los únicos 2 elementos. No hay apotemas, no hay todas esas cosas que vimos en la pirámide. Por eso es que el prisma se va a hacer mucho más fácil. Ok, entonces este prisma sería un prisma cuadrado. Cuadrado o cuadrangular. Cualquiera de los 2 nombres estaría correcto. Luego tenemos el prisma rectangular. En este prisma la base es un rectángulo. Es como agarrar el prisma cuadrado y acostarlo, más o menos, algo así. Ok, en este prisma la base va a tener largo y ancho, ¿verdad? Largo y ancho. Y también vamos a tener altura. ¿Ok? Entonces tenemos largo y ancho en la base y tenemos la altura, ¿verdad? Ese es el prisma rectangular. Y por último, el prisma triangular. Ok, vamos a ver. El prisma triangular es el prisma en el que la base es un triángulo equilátero, eso sí, ¿verdad? El triángulo va a ser equilátero. Entonces vamos a tener lados de la base y vamos a tener la altura. Prisma triangular. Muy bien. Son los 3 tipos de prisma, chicos, que vamos a ver. Cuadrado, rectangular y triangular. A cada uno de esos 3 prismas, usted tiene que saber calcularle el área de la base, ¿ok? El área basal, que ojo, en este tema es diferente. Es diferente área de la base que área basal. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. En la pirámide, área de la base o área basal era exactamente lo mismo, ¿ok? No hay diferencia. Pero vieran que en el prisma sí. En el prisma es diferente área de la base con la B minúscula que área basal con la B mayúscula. Ya casi les explico exactamente en dónde es que está la diferencia. También el área lateral y también tienen que saber calcular el área total. ¿Ok? Ok, el área de la base, vamos a tener 3 casos. Si la base es cuadrada, se usa una fórmula. Si la base es rectangular, se usa otra fórmula. Y si la base es triangular, se usa otra fórmula. Es de hecho muy parecido, eso sí se parece un toque a la pirámide. Si la base es cuadrada, entonces el área de la base va a ser lado al cuadrado. Si la base es rectangular, entonces va a ser largo por ancho. Y si es triangular, va a ser lado a la 2, raíz de 3 sobre 4. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre área de la base y área basal?
Es que vean que el prisma, a diferencia de la pirámide, muchachos, el prisma tiene dos bases. Tiene una base abajo, que es como el piso, y otra base arriba, que es como el techo, digamos, para entendernos mejor. Tiene dos bases. Igual el otro prisma de acá, igual va a tener dos bases, una base abajo en el piso y otra base arriba como en el techo. Y lo mismo con el prisma triangular, ¿verdad? Vamos a tener una base abajo y hay otra base en la parte superior. Entonces, cuando estamos hablando de área de la base, cuando estamos hablando de área de la base, se refiere nada más a una base. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo les pido a ustedes el área de la base con B minúscula, ojo, con B minúscula, eso se refiere al área solamente de una de las bases. Nada más a una de las bases. Cuando se les pida el área basal con B mayúscula se refiere a las dos bases juntas. Entonces la fórmula es 2 por lo que les dio el área de la base. ¿Ok? Esa es básicamente la diferencia entre el área de la base y área basal. En el prisma va a suceder esa diferencia. Recuerden que en la pirámide no. ¿Por qué? Porque la pirámide solamente tiene una base. ¿Se acuerdan? Solamente tiene la base de abajo y arriba lo que tenía era una cúspide o un vértice. Por eso no hay diferencia en la pirámide, en el área de la base y el área basal. Pero en el prisma sí. En el prisma es diferente área de la base que área basal por el hecho de tener dos bases. ¿De acuerdo? Voy ahora con el área lateral. El compromiso es un toque. Pero dígame. ¿Cuál era cuál? Digamos, el área basal es el de arriba. Voy a apuntarlo. Este se llama área de la base. Ah, ok, ok. Ya, gracias. Esa era la duda. Ajá. Y es con la B minúscula, que se refiere solo a una base. Y con la B mayúscula es área basal. De hecho, bueno, no sé si a ustedes les sucede, pero a mí me suena área de la base, suena como en singular, como que se está refiriendo solo a una base. En cambio, cuando uno dice área basal, suena como más a plural, suena como más a que son las dos bases juntas. No sé, es una forma en la que yo siempre lo he analizado. Área de la base, usted lo escucha y suena área de la base, en singular, una base nada más. En cambio, área basal, ¿verdad? Área basal ya hace referencia a las dos bases juntas. Estamos. Ok. Tenemos luego el área lateral, ¿verdad? Les decía. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos el área lateral, que la fórmula para el área lateral es muy fácil. Es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Recuerden que el perímetro de la base es la suma de todos los lados de la base, de una base. Y la altura es la medida hacia arriba, ¿verdad? La altura siempre me la van a regalar por lo general. El área lateral es la misma fórmula para cualquier prisma. Ahí no, igual que en la pirámide, chicos, ahí no hay diferencia. Si es cuadrado, si es rectangular el prisma, si es triangular, el área lateral va a ser la misma fórmula para todos. Y lo mismo con el área total. El área total es sumar el área basal más el área lateral. En el área total se suma la basal, chicos. No se suma la de la base. No, se suma nada más la basal. Y esas son las fórmulas. Entonces, una es área de la base y otra es área basal. Correcto. El área de la base es la primera que pusimos acá y hace referencia únicamente al área de una de las bases. Únicamente a una de las bases. En cambio, área basal, que esta es la fórmula y todo el asunto, es el área ya de las dos bases juntas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Área lateral es otra historia y área total es otra historia también. Ok, vamos a hacer un par de ejemplos. Solo un poquito. Ok, sí, para que lo copien, importante, ¿verdad? Yo ya estoy listo. Espérese un momentico, profe. ¿Me habló alguno, no? ¿Estamos listos? Ok. Vamos a hacer entonces un par de ejemplos.
Vamos a ver si me encuentro un prisma en internet. Dibujarlo, ¿verdad? Más fácil. Listo, chicos. Ok, alguien me levantó la mano. Fiorella. Soy Cami. Profe, en el proyecto usted puso un prisma triangular, creo que se llama, no sé cómo se llama, no me acuerdo, acostado. ¿Eso cambia algo? No puede, usted simplemente lo puede agarrar y darle vuelta y ponerlo como de pie, digamos, para decirlo de alguna forma, y calcularle las áreas ahí como si nada. Eso es como para confundirlos, digamos, como para que lo tengan que analizar un poquillo más, pero sigue siendo un prisma, sigue siendo exactamente la misma cuestión. Ok, gracias. ¿Me gustó? Ok, chicos, dice que calcule el área total del prisma adjunto. Para calcular el área total, yo de todas formas tengo que calcular el área de la base, el área basal, el área lateral. Tengo que calcular todo, de todas maneras, porque el área total es sumar área basal más área lateral. Entonces, a final de cuentas, voy a terminar calculando todo. Voy a empezar calculando el área de la base. Ojo, chicos, de la base, ¿verdad? Solamente de una base. Como el prisma es cuadrado, la fórmula que vamos a utilizar es lado a la 2. ¿De acuerdo? Porque el prisma es cuadrado. Recuerden que si era triangular, en la base se usaba otra fórmula, y si era rectangular, se usaba otra. Entonces sería lado a la 2, pero como el lado es 3, sería 3 a la 2. Ok, ustedes resuelven eso en sus calculadoras y les va a dar 9. Y listo. Ahí tenemos ya el área de la base. Vean qué sencillo, ¿verdad? Esa sería el área de la base. Segundo área que quiero calcular, área basal, con B mayúscula. El área basal, la fórmula es 2 por el área de la base. O sea, sería 2 por 9, porque el área de la base, vean que nos dio 9. Y 2 por 9 es 18. Quiere decir que el área de cada base es 9. El área de la base de abajo, digamos, de esta base de aquí abajo es 9. El área de la base de arriba, obviamente, también es 9. Y por lo tanto, el área basal es 18. ¿Vamos claros hasta acá, chicos? Sí. Muy bien, perfecto. Tercer área que vamos a calcular sería el área lateral. El área lateral es perímetro de la base multiplicado por la altura. Recuerden que el perímetro de la base es la suma de todos los lados de la base. Entonces, por ejemplo, si tomamos en cuenta la base de abajo y le calculamos el perímetro a la base de abajo, ok, que sería este, ¿verdad? Yo sé que cada lado mide 3. Entonces, el perímetro de esa base sería 3 más 3 más 3 más 3. 4 veces, ¿verdad? Porque son 4 lados que miden 3. La cuestión es que el perímetro de la base entonces sería 12. ¿Ok? Multiplicado por la altura, que ojo, la altura mide 16. Y eso nos da 192. Entonces, ahí tendríamos ya lo que es el área lateral. Y por último, vamos a calcular el área total, que es la que se me pedía. Chicos, el área total es el área basal más el área lateral. Entonces sería el área basal, que nos había dado 18, más el área lateral, que nos dio 192. Entonces eso nos daría 210. Y esta sería la respuesta final para el área total
de ese prisma. ¿Qué me dicen? Mucho más fácil que la pirámide, ¿verdad? Sí, sí. Es 1000 veces más sencillo. 1000 veces más sencillo que la pirámide. Ok, ¿alguna duda, chicos? No, nada más usted puede dejar ese toquecito para terminar de copiarlo, por favor. Claro que sí. Hoy solamente vamos a ver áreas del prisma, área total, área lateral, todo ese asunto. Mañana, que tenemos otra lección, ¿verdad? Mañana vamos a ver una parte de las diagonales del prisma. ¿Ok? Ustedes van a aprender que el prisma tiene diagonales. Por ejemplo, aquí hay una diagonal en la base. Por ejemplo, aquí hay otra diagonal en... ¿Se saca con Pitágoras o no? Sí, es puro Pitágoras, a final de cuentas es la misma cosa, puro Pitágoras. Pero sí, ahí lo vamos a ver mañana. En el proyecto, creo que metí una preguntilla con diagonales. Entonces, esa pregunta todavía no la hagan, ¿verdad? Vayan en la medida de lo posible, adelantando el proyecto, todo lo que puedan. Pero, digo, obviamente, si es algo que no hemos visto, entonces me esperan ahí, ¿verdad? Para que lo puedan. Profe, yo tengo una duda. Ajá, ok, voy a explicar. Otra de prisma, voy a hacer un prisma triangular. Luego voy a aclarar dudas del proyecto, ¿está bien? Ok, gracias. Gusto. Nada más un segundito para buscarme un prisma triangular. Ya casi les devuelvo ahí. Ok, listo, chicos. Yo sí. Vamos a sacar dudas. Es de la prisma adjunto. Bueno, vamos a suponer que cada lado mide 4 centímetros, cada lado de la base, y que la altura mide 10 centímetros. ¿Ok? Igual, chicos, aunque se les pide nada más el área total, pero de todas formas tengo que calcular todas las áreas, la misma situación. Entonces, voy a empezar con el área de la base, solamente de una base. Como estamos trabajando un prisma de base triangular, la fórmula para el área triangular es lado a la 2, raíz de 3 sobre 4. Entonces sería lado a la 2, ok, 4 a la 2, raíz de 3 sobre 4. Bueno, voy a ir a la calculadora un segundo. Un segundito. Esto nos va a dar como 4 raíz de 3. Lo que quiero ver es si lo tiran decimales. Vamos a ver, sería 4 a la 2, raíz de 3 sobre 4. Ahí está, 4 raíz de 3. Ok, ese sería el área de la base. Vamos ahora a calcular el área basal. Recuerden que el área basal es como multiplicar 2 por lo que dio el área de la base, ¿verdad? Es decir, 4 raíz de 3 nos dio el área, qué sé yo, solamente de la base de abajo. Obviamente la base de arriba también va a medir 4 raíz de 3. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el área ya basal, es decir, de las dos bases juntas, simplemente multiplico 2 por 4 raíz de 3. Que nos da 8 raíz de 3. Tercer fórmula, área lateral. El área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Recuerden que el perímetro de la base es la suma de todos los lados de la base. Entonces, si tomamos en cuenta la base de abajo, cada lado mide 4, ¿verdad? Entonces, el perímetro de la base sería 4 más 4 más 4, 3 veces. Eso les va a dar 12. Multiplicado por la altura, que es 10. Y 12 multiplicado por 10 nos da 120. Y por último, calculamos el área total. El área total es el perímetro, perdón, estoy confundiéndola con la otra. El área total es el área basal más el área lateral. El área basal nos había dado 8 raíz de 3 y el área lateral nos dio 120.
8 raíz de 3 más 120 nos da 133,85. Y ese sería entonces el área total de ese prisma triangular. ¿Dudas, chicos? ¿Consultas? Está un poquito más fácil, ¿verdad? Sí, está muy fácil. Con eso. Sí, sí. Doy unos minutitos para que lo copien y luego pasamos al proyecto, aclarar dudas. Profe, una pregunta. ¿A usted le llegó la actividad semanal de la semana pasada? Sí, Yo. sí, yo vi que usted me puso un mensaje, pero ya le envié la calificación, se ganó un 100. Ah, ok, gracias. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ese es el proyecto de ustedes. Vamos a ir viéndolo parte por parte. Ok, la primera parte de trigonometría, no sé si hay dudas, es pasar los ángulos primero a radianes y luego pasarlos a grados. Eso era como un tipo formulita ahí que yo les había enseñado, ¿verdad? Luego vienen las razones trigonométricas. En este triángulo que ustedes están viendo acá, bueno, primero que nada, les voy a aconsejar que encuentren la hipotenusa. Casi que de fijo van a necesitar esa hipotenusa. Y luego tienen que plantearse las razones trigonométricas. Por ejemplo, sen de alfa. Recuerden que sen es opuesto sobre hipotenusa. Entonces nada más ponen el opuesto sobre la hipotenusa y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Bueno, y verificar si la fracción se puede simplificar, perdón. También tienen que verificar si la fracción se puede simplificar y listo. Entonces, por ejemplo, sen de alfa, qué sé yo, sen de alfa es 15 sobre 12, no sé, se me ocurre. Entonces colocan la fracción 15 sobre 12 y verifican si se puede simplificar. Y listo, eso es todo, no tienen que despejar ni resolver nada. ¿Por qué vale 13 puntos? Vale un punto que encuentren la hipotenusa, porque la van a ocupar, o sea, de fijo van a ocupar la hipotenusa de ese triángulo. Y 2 puntos cada razón trigonométrica que coloquen de forma correcta. ¿Dudas por acá? No. Vamos ahí. Ok, en esta 4, yo creo que aquí sí se la van a jugar más porque estuvimos trabajando bastante en esto, ¿verdad? Con las razones trigonométricas tienen que encontrar X y Y. Nada más, ahí tienen que ver muy bien cuál les sirve utilizar, si les sirve utilizar sen, cos o tan. Recuerden que hay que utilizar el que más me convenga. Y pues ahí lo que hacen es despejar luego la X y la Y. ¿Verdad? En esos dos triángulos es así, en esos dos también es así. En el triángulo D, sí tienen que tener ahí un toque de cuidado, chicos. Porque en este triángulo, vean que no hay ángulo de 90 grados. Como no hay ángulo de 90 grados, no pueden usar ni Pitágoras ni razones trigonométricas. Tienen que usar ley de senos. Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿verdad? Recuerden que cuando no había ángulo de 90, se tenía que usar ley de senos. Acá igual, ley de senos. Acá igual, ley de senos. En esto, ángulo de elevación y de depresión, como hay ángulo 90 grados, pueden usar razones trigonométricas. Yo les planteé el problema y aparte les regalé el dibujito. Entonces eso se hace muy, muy fácil. Lo único que tienen que hacer es, bueno, en esta, por ejemplo, colocar el ángulo de 80 grados, ¿verdad? Es un ángulo de depresión, pero igual se colocaba abajo, ¿verdad? Ahí lo estuvimos hablando. En esta, hasta el ángulo les coloqué. Ah, bueno, en estas 6 está vacilón, porque en estas 6 tienen que calcular la medida que hay. La pregunta es que cuál es la altura del edificio, toda la altura completa. Pero lo que ustedes tienen que hacer es calcular primero este segmento de acá. ¿Verdad? Porque eso es un triángulo. Entonces, tienen que calcular primero este segmento de acá, como el cateto opuesto, digamos.
y luego sumarle la altura de lo que mide el turista, digamos. En esta sí está vacilona, tienen que analizarla bien. No sé si ya la han intentado. Yo ya la hice. ¿Perdón? También hice lo mismo. Ajá, perfecto. Ahí cualquier duda, ¿verdad? De todas formas, hasta la otra semana es que se entrega el proyecto, hasta el 29. Entonces, ya, yo voy a estar aclarándoles dudas de todas formas, ¿verdad? Segunda parte, geometría del espacio. Bueno, en esta pirámide, este es el problema para mí más complicadito que trae todo el proyecto. Porque lo que les estoy regalando es que las caras laterales son triángulos equiláteros de lado 6. Entonces, yo lo que les recomiendo es que agarren una cara lateral, por ejemplo, esta cara lateral, que la saquen por aparte. Es un triángulo equilátero, cada lado mide 6, ¿verdad? Y que saquen de esa cara la apotema de la pirámide. Y ya cuando tienen la apotema de la pirámide, entonces todo se vuelve más fácil. Lo que sí les aconsejo es eso, ¿verdad? Que agarren la cara lateral y le saquen la apotema de la pirámide por aparte. La apotema de la pirámide va aquí a la mitad, ¿verdad? Recuerden. Después en la base, pues lo mismo, ya en la base ustedes saben trabajar. Esta 2 está muy fácil, es de hecho la misma que puse en la actividad semanal. Simplemente calcular el área total. La altura mide 5, este lado mide 3. Por ser una pirámide cuadrada, la apotema, que iría por acá, más o menos, esa apotema va a medir la mitad. Va a medir la mitad de lo que mide el lado, ¿verdad? Ahí lo estuvimos hablando. Y calculan el área total. Tienen que calcular primero el área de la base. Aquí no hay área basal, o sea, no hay que hacer lo del prisma. Y luego el área lateral y luego la suma. En esta pirámide, lo único que tienen que hacer es encontrar el apotema de la pirámide. Exacto. Yo les regalé que el lado mide 12 y que la altura mide 22, perdón. Entonces de ahí se la juegan. Esta todavía no la hagan, chicos, porque no les he explicado lo de las diagonales. Hasta mañana lo vemos, entonces mejor todavía no la hagan. Y estas del prisma ya las pueden hacer sin problema. Este era el prisma que me preguntaban antes. No importa que el prisma esté acostado. O sea, esta sigue siendo la base, digamos. Eso no me cambia. Esta sigue siendo la altura. El prisma está acostado. Si se les complica verlo así, entonces lo vuelven a dibujar como de pie, digamos. Pero en realidad no es necesario. Y ese es el proyecto, chicos. ¿Dudas en algún ejercicio? Que no sea que no sea ninguno de los dos últimos, porque esos dos últimos los vimos hasta hoy y todavía tienen que pensarlo, ¿verdad? Que sean como de la pirámide o así. Profe, yo tengo una duda en el primer ejercicio de la parte 2, en el que, ajá, digamos, yo lo puse en el cuaderno, ¿verdad? No en el documento oficial, y puse que el apotema de la pirámide 6, porque No. los laterales también son 6, entonces no sé si eso está bien, o tengo que sacar el triángulo. Está incorrecto. Lo que tienes que hacer es esto. Usted agarra por parte y saca una cara lateral. ¿Ok? Vamos a ver. Usted agarra por aparte y saca la cara lateral. Entonces usted dice, bueno, la cara lateral, por ejemplo, es esta. Voy a explicárselo acá mejor porque dicen, como es de PDF, esos documentos se me complica. Ok, entonces usted agarra, digamos de que aquí está la pirámide. Entonces usted agarra por aparte una cara lateral. Recuerden que el apotema de la pirámide va por la mitad de la cara lateral, entonces la apotema sería esta. Como cada lado mide 6, porque son triángulos equiláteros, este de abajo se parte en 3 y 3. Y con Pitágoras se encuentra este de acá.
Y ese de ahí va a ser el apotema de la pirámide, digamos. Esto viene siendo como una cara lateral. Como una cara lateral. Entonces lo que usted hace es que aparte de la cara lateral, la analiza de esa manera. Como sabemos que las caras laterales son triángulos equiláteros, entonces cada cara lateral tiene en su lado, digamos, una medida de 6. Y listo. Ya ahí van a encontrar el apotema de la pirámide. Ah, ok, muchas gracias, profe. Perfecto, con mucho gusto. Ok, chicos, yo creo que por hoy lo vamos a dejar acá. Mañana sigo aclarando dudas. Necesito que intenten ir adelantando el proyecto para que justamente, ¿verdad? Podamos aclarar dudas, porque si no, no vamos a poder aclararlas. Y mañana, si tienen más dudas, las aclaramos. ¿De acuerdo? Ok. Ok, eso sería todo por hoy, chicos. Nos estamos hablando entonces mañana. Gracias, Bueno, profe. profe, gracias. Bueno, profe, Con muchas mucho gusto. gracias. Chao.